Carlos, bienvenido. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy, pero muy buenas tardes, noche, dependiendo a qué hora nos están escuchando. Un placer, como siempre, un placer estar en estas charlas que mantenemos periódicamente. Vámonos a uno de esos lugares, a uno de esos lugares que por lo que sea, el misterio, por así decirlo, les tiene como entre ceja y ceja, como decimos en España, ¿no? Es uno de esos lugares que por el enclave que sea, tiene predisposición a, no sé si decir, fomentar determinados fenómenos anómalos, ¿no, Carlos? Exacto, el famoso Cerro Uritorco, que aún en España, seguramente más de una persona que está en estos temas lo conoce, porque de hecho hasta han venido alguna vez JJ Benítez y Jiménez del Oso, vinieron acá a Argentina, a la provincia de Córdoba, al Cerro Uritorco, y estuvieron grabando un documental, digamos, en el lugar, recopilando toda la información que se registra en la zona. El Ujú. Cerro Uritorco es símbolo de ovnis en Argentina. Ahora vos me decís, ¿pero qué es el lugar donde se ven más ovnis de Argentina? No. De hecho, estadísticamente hablando, es un lugar más. No se destaca estadísticamente por el tema ovni, por los avistamientos, pero sí se convirtió en un símbolo del tema ovni. O sea, cuando uno piensa en Argentina en ovni, piensa en el Cerro Uritorco. Y es increíble la cantidad de turistas que van todos los años, en diferentes épocas del año, al lugar para ver ovnis o para ver algo raro, para que a ver qué pueden observar o sentir en el lugar. También es un lugar, tengo entendido, donde se debe de ubicar en su interior una de esas tres famosas conocidas, o dicen que conocidas, ciudades subterráneas, ¿no? Una de las tres que hay en el mundo, que dicen que son conocidas, se encuentra precisamente debajo de este monte, ¿no? Bueno, se habla mucho de ERKS, ERKS, Ujú. que sería una ciudad o un lugar en otro plano que estaría dentro del cerro. Bueno, obviamente suena todo muy lindo, pero no hay una evidencia concreta de que algo así exista. Pero Mm. sí es cierto que si bien estadísticamente hablando, como te decía recién, no es una de las zonas top, ni siquiera está entre los 10 primeros lugares de Argentina, sí es cierto que hay muchas historias y muchas historias llamativas. Mm. ¿Cuándo nace la fama del Uritorco? ¿Por qué de golpe, de un día para otro, aparece el Cerro Uritorco relacionado con el tema OVNI? Nace en el año 86. El 9 de enero del año 86, es decir, hace poco se cumplieron 36 años de este hecho que voy a comentar, aparece en un cerro cercano hacia el norte, no el Uritorco, es otro cerro que se llama el Pajarillo, aparece una mancha de pasto quemado en forma oval, de grandes dimensiones, como de 120 por 60. Esa mancha aparece una mañana donde la noche anterior testigos hablan del desplazamiento de un objeto en la noche que iba hacia el Cerro El Pajarillo, donde después aparece la mancha. Y aquella mancha, sin querer queriendo, se convirtió como el puntapié inicial para hablar del tema ovni en la región, incluido el Cerro Uritorco. Con los años, el Capilla del Monte, que es la ciudad que está al pie del Uritorco y toda esa región, se empezaron a ser frecuentadas no solamente por gente relacionada con el tema OVNI, sino también por contactados. Era típico las excursiones de contactados, de gente que llevaba a otras personas en excursiones, supuestamente para tener un contacto con los hermanos mayores, etcétera, etcétera. La New Age, muchos seguidores de la New Age también empezaron a ir al lugar. Bueno, la cuestión que de a poquito, Capilla del Monte, el Uritorco, toda esa región, se convirtió en un mundo aparte relacionado con el tema OVNI, con los misterios, con la New Age, etcétera, etcétera. Las terapias alternativas y todo esto. Como te decía,
si bien no es un cerro o un lugar donde se destaque por la cantidad de casos, sí es cierto que hay muchas historias. Y la idea de esta charla de hoy es contar historias del Uritorco. Y cuando digo contar historias del Uritorco, lo que vamos a hacer es no vamos a hablar de grandes casos, no vamos a hablar de casos que pueden aparecer en algún libro o en algún documental, son simplemente relatos. No hay evidencia física en estos relatos, no hay evidencia fotográfica ni fílmica, no hay nada. Solamente un relato, como los tantos y tantos y tantos que hay dando vuelta, donde una persona te cuenta, mira, yo vi tal cosa, vi esto, vi aquello, me pasó esto, me pasó lo otro, y queda solamente en el relato. Entonces yo lo que en algún momento empecé a hacer es recopilar esos relatos, reitero, sin ningún tipo de evidencia, simplemente para que no se olviden. Ujú. Porque lo que te indica estos relatos es que pasan cosas raras en el lugar. Entonces Sí, vamos a contar historias breves. sí, pero Reitero, ninguna. por ejemplo, hay un común, ¿no? En esos relatos, a lo mejor, que se me ocurre a mí pensar, que son las visiones de esas luminiscencias en los cielos, por ejemplo. Porque Exacto. Bueno, yo he oído es un. historias sobre ellos, y no me quiero, yo no te quiero pisar, faltaría más, pero he oído historias, contar a gente historias de que allí ven muchísimas luminiscencias en el cielo, sobre todo a la hora nocturna. Exacto. De todas formas, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Las personas que van al Uritorco, a Capilla del Monte, en general van con la intención de ver algo. Entonces están muy pendientes del cielo, de todo alrededor, porque quieren ver algo. Eso también ayuda a que se vean cosas raras, digamos, ¿no? Pero también es cierto que ha habido muchas confusiones. Por ejemplo, toda esa zona es ruta aérea, digamos, o sea, aviones que vienen, que yo no sé, de Buenos Aires que van para Chile, pasan por ahí, y confusiones con satélite, con la estación espacial. Ha habido muchos casos de confusiones porque la gente como está ávida de ver algo, cualquier lucecita que ve por ahí en el cielo ya lo califica como ovni. Entonces hay que hacer un filtrado también por ese lado, porque no todo lo que se ve en el Uritorco, como en cualquier otro lugar, son ovnis. Hombre, evidentemente. Y siempre hay que descartar todo lo posible y en todo lo posible, todo lo razonable y humanamente posible explicable. Exacto, exacto. Las Va. historias que te voy a contar hoy Mm. me han llegado a mí, son historias de primera o de segunda mano, inclusive muchos de los, perdón, muchos de los protagonistas de estas historias son conocidos míos. Muchas historias me llegaron cuando tenía hace muchos años atrás una página en internet llamada El Dragón Invisible. Entonces, bueno, vamos a contar algunas historias. La primera historia le ocurrió a una gran amiga mía de Buenos Aires, que como muchos otros turistas, fue con una amiga de ella, fueron a Capilla del Monte, fueron al Uritorco. Al pie del Uritorco hay como unos bungalows, unas cabañitas, donde es común que la gente alquile esos lugares. ¿Por qué? Porque estás literalmente al pie del Uritorco, o sea, salís del bungalow, de la cabañita, haces 10 pasos y ya estás subiendo el cerro, digamos, ¿no? Entonces, mi amiga con su otra amiga alquilaron uno de estos bungalows, esta cabañita, hicieron la típica que hacen todos los turistas de subir al cerro. eh, ya en la noche, cuando regresaron a la cabaña, se acuestan cada una para descansar un poco, cada una en una cama, digamos, la cabaña este tenía dos camas individuales, y arriba del cuerpo, digamos, de mi amiga, eh, ella siente como unos pinchazos, como una electricidad, no me lo pudo describir bien, pero como que sentía algo arriba de su cuerpo, pero no veía nada. La otra amiga, que estaba en la cama de al lado, la ve a mi amiga y observa que arriba de ella, arriba de mi amiga, había como una especie de ser luminoso, pero no con una forma definida.
Era algo así como que flotaba, sin forma definida, así medio gelatinoso, por decirlo de alguna forma. Pero era un ser, digamos, porque se notaba una cara, unos ojos y demás. Y ella veía a ese ser, pero mi amiga no. Mi amiga solamente, digámoslo así, lo sentía. Hasta que de golpe mi amiga deja de sentir eso y la otra persona, la otra amiga, deja de verlo al ser. Y ahí terminó todo. O sea que Hasta el día de hoy, mientras la otra lo estaba sintiendo, la una lo estaba viendo y al revés. En cuanto una exacto, dejó de sentirlo, la otra lo dejó de ver. exacto, exacto, exacto. Hasta el día de hoy, Que significa, o se puede interpretar como que ese ser desapareció en ese momento, por eso dejaron de verle y de sentirle, ¿no? exacto, exacto. Hasta el día de hoy hablo con mi amiga y me sigue contando lo mismo. O sea, nunca le encontré una explicación racional, digamos, porque fue muy, muy raro, muy, muy raro lo que pasó. Bueno, pero historias como esta hay un montón en esa zona. En agosto del 2000, perdón, de 1987, agosto del 87, o sea, un año y medio después, eh, se quemó todo el cerro, toda esa región. Se quemó toda esa región. Perdón, no perdóname. Ujú. Es que estás un poquitín Perdón. acatarrado, ¿no? Sí, sí, sí. No, me mató porque está haciendo mucho calor. Eh, un año y medio después, en agosto del año 87, se produce en la zona el típico incendio de los cerros del lugar. Es algo que ocurre muy seguido cuando el pasto es muy seco y por causas naturales o alguno que se olvidó un cigarrillo prendido, se prende fuego. Eso es muy común, ocurre casi todos los años. Y lo interesante es que en el Pajarillo se quemó todo el Pajarillo, todo el cerro Pajarillo estaba negro, como los cerros aledaños, menos donde estaba la huella. Es decir, en ese sector de pasto seco no entró el fuego. Entonces tenías un contraste, tenías todo el cerro negro y el pasto seco amarillo en la huella. Y eso fue muy difícil y es muy difícil de explicarlo. O sea, la primera huella, digamos, la del enero 86, el pasto quemado, bueno, un rayo hecho a propósito, lo que sea. Pero lo que ocurrió un año y medio después ya es más difícil de explicarlo. Y generalmente la gente cuando habla de la huella del pajarillo y trata de explicarla, omite astutamente la segunda parte que ocurrió un año y medio después. Sí, pero fíjate que en la primera historia, ¿no? Porque me parece que ocurrió todo en torno a una partida de cartas o algo así. Estaba el nieto de una de las personas que estaba allí, un tal Gabriel, que no recuerdo que se llamaba. Y este niño, que era un niño de unos 10 o 12 años, supuestamente se asomó dos veces y vio algo parecido a una pelota achatada con ventanillas, con una luz roja y otra un poquitín como si fuera roja y blanca. No sé si me explico. Además de unas líneas, de unas líneas de luces que atravesaban esa pelota achatada, como él la definió. No sé si me he explicado. Sí, sí, este chico de apellido Gómez, este chico de apellido Gómez Ujú. fue, que en ese entonces era un chico de no sé cuántos años tenía, pero era muy chico. 10 o 12 me parece recordar que tenía, por ahí. Es el principal testigo. Es el principal testigo de este hecho. Y, y si bien su testimonio dentro de todo era bastante sólido, como siempre ocurre en este tipo de cosas, hubo gente que trató de tirar abajo el caso, diciendo que, bueno, que la huella fue hecha, fue una quemazón a propósito, fue un rayo, cosas así. Pero bueno, ya medía 100 metros, ¿no? Por lo menos, la huella esa. Sí, era una huella ovalada de 120 por 60, Ajá. una huella atípica para lo que es el fenómeno ovni, por dos cosas. Primero, por las dimensiones
Y segundo y principal, que normalmente las huellas asociadas al tema ovni no son de pasto quemado, Ajá. son de pasto deshidratado, Que no es lo mismo, no por quemado. supuesto. Ujú. Exacto, exacto. Entonces, si bien el caso del pajarillo se lo asocia al tema ovni, por el testimonio de este chico, no es una típica huella ovni, digamos, es como una excepción, digamos, a la Ujú. regla. Vamos a esas historias, Carlas, que nos hemos centrado un poquitín en este primer caso para darle un poquitín más de luz para que la gente entienda más o menos de dónde viene esa fama que tiene este cerro. Y vamos a esas historias que no tenías preparados. Bueno, otra historia, muchas de esas historias las tengo por escrito, porque me las mandaron en su momento en forma escrita. Te voy a leer algunos fragmentos de estas historias, te lo voy a leer cómo me la enviaron. ¿Tá? Esta segunda historia, también el protagonista es una persona que es amiga mía, es de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y un amigo en común que estuvo con ella, estuvo hablando con ella, entonces me pasó por escrito lo que ella le dijo. También, muy sencilla. Dice así. Una tarde en la que mi amiga estaba viendo el cerro, contempló una forma metálica en su cumbre. Al principio, como era de suponer, pensó que sería alguna carpa de aluminio, pero al cabo de un rato, bueno, algunas horas, Clara, esa placa que parecía metálica se levantó bruscamente para desaparecer en el cielo a una velocidad intensísima. Según ella, eh, tenía una apariencia metálica y, y bueno, eso fue lo que pasó. Ujú. Historia simple, o sea, son historias muy cortitas y muy breves. Gente que ve estas cosas raras y que tienen algún final atípico, digamos, ¿no? Esta placa, por llamar de alguna forma, o esta carpa, que parecía una carpa, algo metálico, que de golpe se eleva y se va al cielo. O sea, historias simples, simples, simples. Simples, pero Eh, que son enigmáticas, ¿no? Que no tienen una aparente explicación razonable. exacto, exacto. Mira, te paso, te leo otro. Ujú. Eh, este avistamiento es increíble. Como para que entiendan el contexto, allá en Capilla del Monte ahí está el Centro de Informes OVNIS, el CIO, que presidía hasta su fallecimiento una persona llamada Jorge Suárez. Entonces, Jorge Suárez era como un referente en el lugar. Entonces, todas las personas que iban a Capilla para ver OVNI o lo que sea, además de subir al Uritorco, normalmente se juntaba o iba a visitar este centro de informes OVNI para hablar con Jorge Suárez, que era como un referente. Entonces, un amigo mío lo va a ver a Jorge Suárez cuando va a Capilla, y Jorge Suárez le cuenta lo siguiente. Dice mi amigo, pero lo más lindo que nos contó Jorge Suárez es que el viernes antepasado, esto sería el 29 de enero del año 99, 29 de enero del 99, 4 chicos de Rosario, que es otra ciudad importante de Argentina, a las 3 de la tarde, fíjate que hay muchos hechos o avistamientos, cosas que ocurren de día, no Sí, solamente de sí, noche, sino también de día. es curioso. A las 3 de la tarde, con un día hermoso y estando en la cima del Uritorco, al lado de la cruz, como en todos los cerros, arriba hay una cruz. No me preguntes por qué, pero en todos los cerros siempre arriba hay una cruz. Creo que estaban tomando sol, dice mi amigo, y ahora atento. Dice, vieron un ovni tipo ala delta con una especie de gota o lágrima en la punta, quizás a modo de cabina. Lo más asombroso
y atento a esto, es que lo vieron apenas a 6 o 7 metros de ellos. Ponele que no fueron 6 o 7 metros, habrán sido 15 metros, ¿viste? O poner que fueron 20 metros, pero bueno, la cuestión es que estaba muy cerca. Jorge le preguntó a los chicos qué tamaño tenía y si podía dar una comparación. Y los chicos dijeron que no era más grande que un Fiat 600. No sé en España cómo se conoce el Fiat 600, pero bueno, acá es el Fiat tipo bolita, digamos, pequeñito. Repito, a 6 o 7 metros de ellos, y esto no termina acá, y dice, y literalmente entró en el cerro. Es decir, parecía que iba a chocar, pero simplemente entró o se desintegró. Esta historia, Cuando dices entró, es como que se metió dentro del cerro, dentro de la montaña. exacto, exacto, exacto. También típico, no solamente del Uritorco, sino de otros lugares, típico de la cordillera de los Andes, por ejemplo, esos objetos que el testigo describe que se meten en la montaña o salen de la montaña, pero no es que se abre una compuerta, digamos, y entra o sale, no, 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 como que atraviesa la montaña. Como si fuera algo inmaterial, ¿no? Como si estuviéramos, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, atravesando una puerta a otra dimensión. Exacto, exacto. Este, son historias increíbles, ¿eh? Increíbles. Eh, reitero, son historias cortitas, breves, sin evidencia física, no hay fotos, no hay videos, solamente el relato que me ha llegado, como le llegan a todas las personas que de alguna u otra forma están con el tema OVNI. Porque como va mucha gente a visitar el cerro, muchos de ellos después se vuelven con historia, con algo que vieron o presenciaron y bueno, las cuentan, pero normalmente no hay una evidencia física. Pero como te decía al principio, me parece interesante que esto se recopile y no se pierda, digamos, ¿no? Es que, aunque no haya una evidencia, no significa que sean mentira. Exacto, exacto, exacto. Y te estoy trayendo algunas historias que difícilmente se confundan con fenómenos conocidos, digamos, no estoy hablando, como decíamos hoy, de una luz en el cielo, digamos, ¿no? A la noche, que puede ser cualquier cosa, digamos. Eh, Así que bueno, son historias que, si bien no hay evidencia, bueno, pero este, son llamativas, son llamativas. Igual tengo también historias de luces, digamos, ¿no? Mm. Déjame buscarte una así breve, por ejemplo, una historia de No hay, luz. no hay ninguna historia de adopciones. Hay una historia bueno, hay historias de abducciones o de tiempo perdido o de gente que desaparece en el lugar y vuelve a aparecer. Allá también por la década del 90 estuvo el caso de una señora que desaparece, digamos, mucha gente sube al cerro y se les hace de noche, no bajan de día y mucha gente, o sea, muchas personas se pierden y bueno, tienen que ir los rescatistas a rescatar a las personas, digamos. Eso es algo que ocurre, es muy típico, digamos, ¿no? Pero hubo algunos casos donde la señora, o en este caso una señora, desapareció por, por varias horas, digamos, ¿no? Y la encuentran varias horas después y te hace un relato muy extraño, digamos, ¿no? Sobre lo que vivió y demás. No, no abundan este tipo de historias, pero ha habido historias de ese tipo. Mira, justo estaba tratando de hacer rápidamente, pues no tenía preparada esa historia y quiero brindarte un dato bien concreto. A ver si la puedo encontrar rápidamente, pero no. Pero fue para darte aunque sea un dato concreto, pero bueno, ahora no lo tengo así a mano.
No, no te Pero preocupes, sí, era solamente una curiosidad. mira, acá el caso del vivero, se conoce como el caso del vivero, ocurrió... eh, dame un segundo, total, cualquier cosa, esto después lo cortás. No la tengo acá a mano, pero bueno. Em, Cualquier cosa en otro. Lo dejamos para otra ocasión si no lo tienes ahí. Exacto, exacto. Seguimos por esas que nos has preparado. Venga. Otra historia que sí involucra luces también, para no dejar de lado también los casos de luces a la noche. Em, ya te digo cuál, vamos a ver esta, por ejemplo. Cerro Uritorco, 15 de agosto del año 99, 19:30 horas. Dice así, me escribe una persona y me dice lo siguiente. El día sábado 15 de agosto, siendo las 19:30 horas aproximadamente, estábamos en el terreno de un amigo, habiendo un cielo magnífico, vimos pasar una luz naranja, una pequeña esfera perfecta, definen, que duró más o menos entre 1 minuto y 1 minuto y medio, de sureste a noroeste. Pasó justo por encima del Uritorco en el medio de su recorrido. Ya era totalmente de noche, sin luna, y desapareció esfumándose muy lentamente como si se metiera dentro de una nube. Claro que el cielo estaba limpio. Y me aclara, dice, bueno, no hace falta que te diga que no era ningún helicóptero o avión. Nada, historias de esfera que por ahí más de uno puede decir, bueno, por ahí se confundió con algo, con un satélite. Pero bueno, yo comparto la historia que me han eh, que me van comentando. Otra historia muy similar del año 97, 26 de abril del 97. Volvió, cuenta esta persona, volvió mi familiar de Córdoba, y como novedad más o menos interesante es que el lunes 28 salió publicado en La Voz del Interior, que es un diario de la provincia de Córdoba, eh, que el sábado anterior el programa Encuentros, que sale al aire por la FM Capilla del Monte, cumplió 100 programas, y para eso se le ocurrió transmitir ese día el programa desde la cima del Uritorco, y mientras estaban en plena transmisión, cruzó por encima de ellos, no especifica la altura, una luz roja bastante familiar por esos pagos, ya que la llaman cariñosamente el Expreso, dada la regularidad con que se avista, o con que es vista. Eh, Sigamos. Te cuento una historia eh, personal, aunque no vi nada, aunque parezca raro. Yo he estado varias veces en Capilla del Monte, en el Uritorco, he subido al cerro y demás. Y me ha pasado una vez, estando con un amigo, ahí en la base del Uritorco, de que mi amigo, estábamos los dos charlando, era de noche, ahí en la base del cerro, en una especie de balconcito que hay, que también que te da una visión del cerro y una vista muy linda. Y mi amigo observa, según él, que me pasó al lado mío, no arriba a las alturas, sino al lado mío. Según él, dice que pasó una esfera, que pasó al lado mío, o sea, una esfera grande como el tamaño de una pelota de básquet, y que pasó al lado mío. Me dice, ¿no viste eso? ¿No- ¿Viste lo que te pasó? Me dice. Y yo no vi nada. Al lado tuyo, pero ¿a cuánta distancia, más o menos? No, al lado 2 o 3 metros, o sea, cerca. Sí. Me dice, en un momento se queda mirándome y dice, ¿no viste eso que pasó?
y yo no vi nada, pero esto también me ha pasado muchas veces, digamos, ¿no? De estar en diferentes lugares y que personas al lado mío estén observando algo raro, por ejemplo, en el cielo, y yo no ver nada. No me preguntes por qué, pero me ha pasado más de una vez, de que gente al lado mío, alrededor mío, ven cosas y yo no. Se ve que No, no le caigo muy simpático a esta gente, ¿eh? no le has encontrado ninguna explicación a eso, ¿no? No, digamos, la más simple sería que yo estaba distraído, qué sé yo, pero bueno. La cuestión es que gente ve cosas y yo no. De hecho, yo no he visto grandes fenómenos extraños. Sí he visto luces en Victoria, que es otro lugar importante acá en Argentina. He visto dos grandes esferas en el interior de la provincia de Buenos Aires. De hecho, también vi sobre el Río de la Plata una esfera que salió y se fue desplazando lentamente. He visto, inclusive en la puerta de mi casa, una noche que se cortó la luz en todo el barrio. Salgo a la puerta y veo una esfera que estaba posada en el piso y que esa esfera se levantó y se fue. He Mm. visto cosas llamativas, pero básicamente luces. Igual yo lo que me gustaría en algún momento es sentarme a charlar cara a cara con la inteligencia que está detrás de este fenómeno, digamos, no simplemente ver una luz. Pero bueno, Pero, hasta ahora ¿qué lo fue, poco qué que he visto son fue, luces. qué fue aquello que te pasó tan cerca? ¿En Capilla? ¿En Sí, Uritorco? sí, 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 No sé. ¿no te dijo tu amigo, viste eso que Sí, te sí, pasó bueno, cerca? una esfera blanca del tamaño de una pelota de básquet aproximadamente, que pasó volando, digámoslo así, a 2 o 3 metros de mi persona, para de donde estamos los dos, digamos, ¿no? A 2 o 3 metros. Lo que pasa es que pasó por detrás mío, según esta persona. Por eso por ahí yo no lo vi. Y, Y así rápidamente, o y- sea, pasó rápido, fue muy fugaz, pasó rápidamente y se perdió en la noche. o sea, que no, Eh, no se desvaneció, se la vio venir y se la vio marcharse en la lejanía. ¿Qué tamaño tenía más o menos? del tamaño de una pelota de básquetbol. Un balón de baloncesto, vamos, que llamamos aquí. Exactamente, baloncesto, es como dicen ustedes. Mm. ¿No te da rabia Este, eso de que te pasen o que tú no tengas ningún tipo de experiencia o cosas similares en lugares donde a otras personas sí les ha pasado? Que estés con ellas y que tú no te enteres. ¿No te da como una cierta rabia? A mí me daría rabia. Eh, sí, pero también reconozco que suele pasar. De hecho, hay casos donde dos testigos están separados por pocos metros uno de otro y están ante la presencia de algo extraño y puede pasar que uno de los testigos no vea nada y el otro sí, o puede pasar que ambos testigos vean cosas distintas o describan cosas distintas, a pesar que supuestamente están viendo el mismo fenómeno a pocos metros unos de otros. Entonces, eso te da la pauta de que de alguna forma este fenómeno es selectivo. Se puede manifestar a ciertas personas sí y a otras no, o manifestarse en forma diferente a diferentes Como, testigos. como en el caso que has mencionado antes de que mientras una lo veía con los ojos, la otra lo sentía, no lo veía. Exacto, exacto, exacto. Eso es un ejemplo típico. ¿Qué te iba yo a decir? Eh, ¿Tienes muchas más historias preparadas? Podemos hacer una segunda parte si quieres, porque nos vamos largo en el tiempo y yo sé que tú tienes prisa también, por eso te lo digo. Si Última quieres, cortita. Te dijo última cortita, te la resumo. sí, sí, como tú quieras. Yo, si tienes muchas más, podemos hacer una segunda parte. Podemos hacer una segunda parte, pero ya historias Más más largas. complejas, más elaboradas. Vale, Pero pues te tiro sí, la sí, última por hoy. cuéntanos esta, sí. Año 93, 29 de noviembre del año 93. Para resumirte la parte esencial de la historia, dos personas que estaban acampando en el Uritorco, dice, alrededor de las 5 de la mañana nos levantamos para emprender el descenso, ya que el primer colectivo hacia Córdoba salía a las 7 de la mañana. Eran unas personas que tenían que estar en la ciudad de Córdoba ese mismo día por cuestiones de trabajo
Entonces, como el primer colectivo salía a las 7, a las 5 de la mañana se levantan donde están acampando en el cerro para descender e irse para Córdoba. NN, que es amiga mía, dice, extrañaba de que no había pasado nada extraño en toda la noche. Como esta persona o este grupo de personas era un grupo de personas que estaba acostumbrado a ir muy seguido al Uritorco, a acampar el Uritorco, y siempre veían cosas raras. Entonces, como hasta ahora no había pasado nada raro esa noche, y ya se estaban por ir, esta persona, bueno, esta amiga mía, se sube a un morrito, una pequeña lomada, que había unos metros de allí, y se sienta esperando a ver algo antes de partir. En ese momento, ve arriba de ellos una nave. Ella la describe como una pelota de aluminio con 2 ventanas circulares en la parte superior de la nave. Esta persona, mi amiga, llama a su hermano e hija a los gritos para que lo vieran. La nave siguió su curso lentamente de manera horizontal y se perdió entre los árboles sin emitir sonido. Esfera metálica con ventanitas, también a muy pocos metros de altura, en el Cerro Uritorco. Y con esta historia finalizamos por hoy estos relatos breves, sin ningún tipo de evidencia, pero que me parecía interesante que no queden en el olvido. Rescatar estas historias para que no se pierdan. Sí, que mientras, ya lo hemos dicho antes, que mientras no haya una explicación razonable, científica, humana, no dejan de ser extraordinarias. Y no hay por qué dudar de la veracidad de las experiencias de las personas que la vivieron. Fuera No sé aparte si fuera aparte de que muchas de ellas, a lo mejor, quizás, vete a saber, Carlos, si ya van predispuestas, sugestionadas y de algún modo interpretan determinadas cosas que ven de un modo subjetivo y extraordinario, cuando a lo mejor, si lo analizan un poco más exhaustivamente, encuentran un razonamiento lógico. Exacto, exacto. Igual como te decía al principio, todas estas historias que comentamos hoy fueron protagonizadas o me las han relatado personas conocidas mías, inclusive personas muy allegadas a mí. Pero hay historias como esta increíble, o sea, relatos de seres luminosos, altos, caminando por el cerro, por las laderas del Cerro Uritorco, no. O gente que está subiendo al cerro y se cruza con personajes muy llamativos, seres altos, rubios, que vos seguiste, ¿qué hace acá? Historias de esas hay un montón ahí en el lugar. Sea lo que sea la realidad de lo que estas personas han contado, no hay que dudar de ellas, como bien digo, yo admiro la valentía que tienen a exponerse cuando cuentan determinadas experiencias, porque va seguida, la experiencia que cuenta tan extraordinaria y tan asombrosa, va seguida casi seguro de una desacreditación a nivel social cercano. Claro, pero el tema es que todas estas historias se las cuentan a personas, como en mi caso, que estamos en el tema o que saben que no se van a burlar. No es que las van contando así alegremente en cualquier reunión familiar, porque seguramente más de una de estas historias, si la cuentan en una reunión familiar, no le van a creer, se le van a burlar y demás. O sea, las comparten con personas que de alguna u otra forma estén relacionadas con el tema, digamos, ¿no? Sí, pero yo aún así valoro esa... De todas las maneras, las personas que suelen tener determinadas experiencias inexplicables a día de hoy, porque a lo mejor en el futuro, vete tú a saber si la ciencia evoluciona tanto que pueden explicar determinadas anomalías que hoy pensamos que son producto de entes no presentes o no naturales de este planeta o de otra dimensión o de fantasmas, ¿no? De entes desencarnados. Yo valoro esa valentía de esas personas que cuentan esas experiencias, porque y más a personas desconocidas, aunque sean expertas en el tema y vayan con la personalidad de que les van a creer a la primera, ¿no? Y de que no se van a reír de ellos, como es tu caso, ¿no? Y yo valoro esa, porque vete tú a saber si un experto en estos temas como eres tú,
puede llegar en cierto modo, no creer a la persona que te está contando, porque seguramente que muchas de las experiencias que te han contado a ti serán increíbles, ¿no, Carlos? Hay una gran variedad de experiencias de todo tipo y muchas son muy increíbles, pero bueno, uno que ya tiene varios años en estos temas, este, ya no lo sorprende nada prácticamente, digamos, ¿no? Sí, Pero hay bueno, muchas historias increíbles. y luego todas aquellas personas que a lo mejor inventan, entre comillas lo de inventan, digo que se pueden ver sugestionadas por el lugar y por las historias que les han contado y cuando llegan allí determinados fenómenos que son naturales y que se pueden llegar a explicar de un modo científico, a lo mejor les sorprenden y se piensan que son cosas extraordinarias. Estas personas también, pues bueno, hay que intentar, tú como buen experto me imagino que analizarás todo lo que te dicen, investigarás todo lo que te cuentan y sacarás unas conclusiones más o menos razonables también. Aunque sean extraordinarias, las conclusiones, quiero decir. Sí, en la mayoría de los casos no le encontré una explicación convencional a lo que nos relatan, digamos, ¿no? No Mm. hay una explicación convencional. Sí, uno podría explicar las luces, una luz en el cielo que se desplaza en forma rectilínea y demás, bueno, podría ser algún satélite, ¿viste? Siempre le buscas alguna vuelta. Mm. Pero otro tipo de relato, digamos, es muy difícil de explicarlo, digamos, ¿no? Como el caso este de mi amiga y el ser luminoso que estaba arriba de ella, o sea, o las historias de estos extraños personajes que uno encuentra en el cerro, en medio de la nada, digamos, deambulando por ahí, seres altos, muy llamativos, bueno, nada. Mm. Es muy difícil de encontrarle una explicación convencional a esas experiencias. Realmente no, es muy, muy difícil. Mundo.